espiritualidad y religión, tendremos la presencia del padre Arturo Moscoso Pacheco, que nos acompaña con el tema de Cristología, el rescate del varón como hijo, esposo y padre. Él es jesuita, actualmente trabaja en el Colegio San Ignacio en La Paz. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros en estos cursos virtuales y agradecerle por impartir su experiencia y conocimiento a nuestra comunidad. A nombre de la CEIR Cochabamba, CONAPREN y la comunidad educativa, le damos la bienvenida. Padre Arturo, buenas tardes. Cuando usted guste. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se me escuche suficientemente bien, ¿ya? Esto creo que es lo más importante, más que vernos. Gracias, Inesita, le agradezco mucho la presentación y bueno, a ver, intentaré responder. Bueno, primero, antes de todo, quiero agradecer a Dios, a la vida, la oportunidad que tengo, que ustedes me regalan de poder estar y compartir con tanta gente, ¿no? Quizás son más de 30 personas las que están ahí, a lo mejor por ahí alguien conocido, gente buena, con la que Dios alguna vez nos ha hecho encontrar. Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Padre, un poquito más el volumen. Un poquito más el volumen. Subimos un poquito más el volumen, padre. Un poquito más el volumen. Ucha, eso sí que ya no sé qué hacer. A ver, vamos a ver. Estaba bienísimo el volumen. Ajá. ¿Ahora está mejor? Está mejor, padre. Ya, perfecto. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte para que realmente quizás, bueno, está el volumen vamos a ver si puedo aumentar el volumen de la voz. Entonces, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, cuando me invitaron a compartir esto que llevamos en el corazón, en la vida, me ponían un subtítulo que es bastante complicado, ese subtítulo, ¿no? Esto de la imagen del varón respecto a la mujer, etc. Miren, yo lo que les voy a decir esta noche, lo que voy a compartir esta tarde-noche, básicamente tiene que ver con el proyecto de vida que Jesús ofrece en los evangelios, ¿no? Yo no sé si es exclusivamente para el varón, yo creo que no es exclusivo para el varón, es para toda persona humana, para todo ser humano, ¿ya? Y de esto quiero hablarles, de esto quiero... A ver, lo que quiero que esté suficientemente claro es que Jesús nos viene a contagiar y hablar fundamentalmente del reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene que ver, entre otras cosas, con las relaciones humanas, ¿verdad? Con el sitial del ser humano en nuestro horizonte. Y yo creo que eso es lo que tenemos que anunciar, eso tenemos que predicar, tenemos que enseñar, eso tenemos que transmitir. Tenemos que transmitir precisamente no la doctrina de Jesús, porque Jesús nunca dio una doctrina sobre Dios, sobre la vida, sino habló de un proyecto de vida. Y de esto yo quisiera, pues, contarles, ¿no? Comentarles y compartir con ustedes. Nunca habló de Dios de una manera doctrinal, con dogmas, ¿no? Jesús habló sobre todo de un acontecimiento, de algo que estaba sucediendo, ¿no? Y un acontecimiento que él lo inauguraba, que él lo hacía presente, ¿no? Y por eso decía, el reino está aquí, está en medio de ustedes, ¿no? El reino, ¿no? Entonces, de esto quiero compartirles, ¿no?
Entonces, Jesús más que anunciar una doctrina, más que explicar una religión, unos contenidos doctrinarios, sobre todo anuncia un hecho, ¿no? Un hecho. Algo está ocurriendo, ¿no? Quiere poner algo nuevo en marcha, ¿no? Y sobre todo lo que quiere poner en marcha es que Dios quiere reinar. Dios quiere ser parte activa de la vida, que Dios está presente en la historia. Esto es lo que anuncia, que Dios está ahí en medio de esta humanidad, que no se ha desentendido de ella, y sino que Dios está ahí en medio nuestro. Y su presencia precisamente verifica esto, su presencia evidencia esto que está anunciando. Cuando Él dice, el reino de Dios está en medio de ustedes, es porque Él, como Dios, está en medio nuestro, en medio de esta humanidad, ¿no? Y yo creo que en eso, y para ello, cuando Él anuncia y pide que nosotros estemos atentos y recepcionemos y recibamos ese hecho, ese acontecimiento, lo único que pide es el cambio del corazón. Es lo único que pide, ¿no? Cambiar de manera de pensar y manera de cambiar, ¿sí? Porque esta buena noticia exige cambiar y creer en la buena noticia. Esto yo creo que es lo fundamental y esto. Bueno. Entonces, una cosa muy, muy bella que él habla es que lo que nos está anunciando es una nueva forma de vivir, una forma nueva de entender a Dios, dicho de otra manera. Entonces, él se imagina y él habla del reino de Dios. En aquel tiempo la palabra reino tenía una connotación muy política, muy social, ¿no? No era posible en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, dividir segmentariamente la realidad como hoy la hacemos, ¿no? Realidad económica, política, social, religiosa, no. Todo era una cosa integrada. La religión estaba integrada, mezclada con la política. Los conceptos sociales eran unos conceptos culturales, los conceptos culturales eran conceptos religiosos. Entonces, toda la realidad estaba como unida, no segmentada como ahora la podemos segmentar. Y por eso que cuando él habla de reinado de Dios, en realidad, o del reino de Dios, aunque la traducción más propia es reinado de Dios, está utilizando una palabra y un concepto absolutamente político, porque cuando se hablaba en el pueblo romano y en el pueblo judío, cuando se hablaba de reinado, de la famosa palabra basileia en griego, ustedes saben que en el tiempo de Jesús la lengua más corriente era el griego entre toda la sociedad. Y todos cuando hablábamos de basileia, cuando hablábamos de reino o reinado de Dios, entendíamos el reinado de Tiberio, el reinado de Herodes. Esta era la connotación. Y Jesús sale con una propuesta diferente y dice, miren, el que tiene que reinar no es Tiberio, el que tiene que reinar no es Herodes, el que tiene que reinar es Dios. Y por eso habla de la basileia tuceu, ¿no? Del reino de Dios. Y claro, y evidentemente a la gente que estaba acostumbrada a entender y hacer el encaje de cada vez que uno habla de basileia, cada uno habla de reino o reinado de Dios, tiene que entender el reinado de Tiberio, del César, o el reinado de Herodes, pues les choca, ¿no? Empieza a ser una guerra de conceptos, de apreciación, cuando Jesús empieza a hablar de que lo importante no es el reino de Tiberio, no es el reino de Herodes, sino el reino del Señor, de Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jesús
cuando habla del reino de Dios o del reinado de Dios. Cuando habla del reinado de Dios o del reino de Dios, Jesús está hablando de la vida tal y como Dios la quiere construir. De eso habla. Cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando precisamente de cómo actúa Dios y cómo cambiarían las cosas si nosotros o hubiese más gente que actuaría como Dios actúa. Esta es la centralidad de su mensaje. Fíjense que no es una doctrina, sino es una forma de vivir. Y dice, les invito, les anuncio que hay una nueva forma distinta de vivir, a la manera de Dios. No a la forma de Tiberio, no a la forma de Herodes, no. Él dice, hay una forma de vivir distinta, organizada con otros cánones, con otros conceptos, con otros horizontes, con otras preferencias, con otras actitudes. Y esto es lo que él anuncia de manera sencilla, dicha de manera así simple, a lo que nos invita cada vez que Jesús habla de la basileia de Dios, nos está diciendo, hay una forma distinta de vivir la vida que Dios nos ha dado. Y la manera más correcta de vivir la vida que Dios nos ha dado, es vivirla de la forma que Dios quiere que vivamos. ¿No? Entonces, el reino de Dios es como la vida organizada tal y como Dios quiere. ¿Ya? Entonces, para eso yo me he fijado básicamente en esto que acabo de decirles, ¿no? Cómo la vida, él empieza como a motivarnos, a inspirarnos. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería la realidad? ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería la historia del ser humano? Reinar a Tiberio, reinar a Dios. ¿Sí? Si hubiese alguien que organizara la vida a la manera de Dios. ¿Sí? No como en Galilea, por ejemplo, donde reinaba Herodes, no, o reinaban los terratenientes. No, si alguien hubiese en Galilea que organizara de otra manera la vida, o en Jerusalén, ¿no? En lugar que reinara Anás y Caifás, o el templo, se organizara la vida de otra manera. Entonces, nos invita a entrar en el reino de Dios, nos invita a entrar en el reino de Dios. Y ahí viene el primer choque, el primer golpe. Cuando nos dice, entren al reino de Dios, nos está diciendo, están fuera ustedes del reino de Dios. ¿No? Esto es duro aceptar. Normalmente nos sentimos dentro del reino. Y lo primero que Jesús quiere que nos sintamos es que estamos fuera del reino. Por eso que su invitación es, entra al reino de Dios, entra al reino de Dios. No al reino de Tiberio, sino a la lógica de Dios. No a la organización de Herodes, sino a la lógica de Dios. No al reino, al imperio, donde la preocupación es el poder, el dinero, la esclavitud, sino donde estemos preocupados por los últimos, por los olvidados y por los desconocidos. Entrar en el reino de Dios y sabemos cuál es. Y ahí viene el segundo golpe. Para entrar a eso, a ese mundo, a esa nueva lógica, a ese modo nuevo de vivir, hay que hacerse como niños. Ya nos empieza a cambiar el horizonte, ya nos empieza a cambiar el espíritu de las cosas. Y nos dice, mira, para entrar a eso, a ese mundo, a esa lógica nueva de Dios, de la cual tú estás fuera, tienes que hacerte como niño y buscar la puerta estrecha. ¿No? Como diciéndonos, esto es para los pequeños, para los que se empequeñecen.
para los que se quitan la cresta, ¿no? Y se hacen pequeños. Interesante, ¿no? Ya él empieza a darnos alguna lógica de esto. Muy bien, para desarrollar esto que les digo, me voy a centrar en cuatro puntos, ¿ya? Que creo que es lo que Jesús definitivamente, no así como lo voy a presentar, pero definitivamente son los cuatro pilares, cuatro notas musicales que él las tocó para que resuenen por ahí. ¿Sí? Primero, la primera lógica, la primera tecla, la primera música, el primer espíritu que toca Dios para decir, solo así vas a entrar en el reino de Dios, solo así vas a entrar en el reino como Dios lo quiere organizar, es la compasión como principio de actuación. El movimiento de Jesús tiene que ser un movimiento de compasión. Esto es lo primero, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a desarrollar luego, ¿no? Repito, la compasión como principio de actuación. La segunda lógica, el segundo punto, la segunda tecla, la segunda música que creo que Dios quiere que incorporemos en nuestra lógica de actuar, de vivir, de ser, de sentir, es la dignidad de los últimos como meta de nuestra vida. La dignidad de los últimos como meta de nuestra vida. ¿Mm? Esto. Entonces, ya hemos mencionado dos como claves, ¿no? Dos como secretos del reino, como dos lógicas para entrar al reino de Dios. Una, la compasión como principio de actuación. Dos, la dignidad de los últimos como meta de nuestra vida. Tres, una actuación, una acción curadora, una acción sanadora, terapéutica de la vida y del ser humano. Una vida más humana, más curada, más sana. Esta es su tercera clave. Yo estoy simplemente intentando recoger esas claves del Evangelio, ¿no? Esas claves que aparecen en el Evangelio del actuar de Dios, del actuar de Jesús. Nada más. Que tienen que ver precisamente con el reino de Dios. Esta es la manera de reinar que Dios tiene en la vida. Esta es la manera de construir el reino. Esta es la manera de hacerse presente el reino de Dios en esta sociedad, en este mundo. Repito, primero, la compasión como principio de actuación. Dos, la dignidad de los últimos como meta. Tres, la actuación curadora, sanadora de nuestra vida. Y cuarto, el perdón gratuito de Dios. El perdón gratuito de Dios. Muy bien, estos son los 4 puntos que quisiera desarrollar brevemente, espero que no alargarme demasiado, para decirles cómo Dios quiere cambiar el corazón del ser humano y cómo quiere invitarle a vivir organizadamente como Dios lo organizaría, a vivir con otros ojos, con otras metas, con otros principios, ¿no? Y de vivir de una manera tal que se construya el reino de Dios en medio nuestro. La compasión, un principio que deberíamos como incorporarlo en nuestra manera de actuar siempre de manera compasiva, que todas nuestras acciones muestren esa mirada compasiva ante el ser humano, esa mirada compasiva ante la realidad. ¿Sí? Jesús no estaba interesado en las leyes, sino estaba interesado en un mundo compasivo.
en que la compasión sea como lo que permeabiliza todo, ¿no? Lo que inunda todo. Mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos, que muestren y construyan la compasión. Que sea un principio de actuación, ¿no? Que mis actos estén siempre bañados de compasión. Una mirada compasiva ante los demás. ¿Y qué significa una mirada compasiva? Una mirada con entrañas de misericordia. Con entrañas de misericordia, ¿no? Ustedes se acordarán del famoso Rajamín, ¿no? Del Rajamín, entrañas. Y esto lo vemos, pues, reflejado en la famosa parábola del hijo pródigo, o llamado del padre amoroso, compasivo, misericordioso, ¿verdad? Donde su reacción es absolutamente llena de ternura, ¿no? Rajamín, una traducción muy apropiada de Rajamín, significa que las entrañas te tiemblan, ¿no? Te tiemblan las entrañas. Es como si una madre embarazada, lo que una madre embarazada siente con el hijo que lleva en sus entrañas, así Dios siente por el ser humano. Así Dios siente por el ser humano. Dicen por ahí que Dios es amor, cierto que en la carta de San Juan lo vamos a leer posteriormente que Dios es amor, ¿no? Pero yo creo que no cualquier amor Dios, no es Dios amor simplemente. Yo creo que Dios es amor compasivo, Dios amor misericordioso. Y creo que esta es una de las, de las verdades que Jesús nos quiso compartir, nos quiso eh, este, uh, convencer de que Dios de compasión es un Dios compasivo, tan compasivo que parece tonto, tan compasivo que parece estúpido, tan compasivo que parece injusto incluso. ¿Mm? Y eso es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? De este papá amoroso, ¿no? No le interesa la herencia, no le interesa la herencia. Es un papá que está casi a órdenes del hijo. Imagínense qué imagen hay ahí. Cuando el hijo le dice, papá, dame la herencia, él ni pregunta para qué. Ni siquiera le dice, oye, hijo, ¿por qué me estás pidiendo? No, simplemente le da, punto. No hay más. Fíjense, parece un títere, un Dios manejable, usable, ¿no es? Hasta esas condiciones llega, la vida de la presentación de Jesús de su evangelio, ¿no? De su evangelio. Es un Dios que admite los disparates más grandes de su Hijo. Pucha, ¿qué imagen de Dios nos está mostrando a Jesús? Una imagen que rompe los esquemas legalistas, leguleyos de la religión judía, ¿no? Unas imágenes perfectas de Dios, perfectas de Dios. Es un padre que cuando el hijo le pide volver, lo deja volver, lo deja volver. Es un padre que pierde el control, fíjense. Es un padre que pierde el control ante su hijo. Lo ve venir, le tiemblan los pies, se le cae la cara por su hijo y corre, corre, corre y lo abraza, ¿no? Es un padre que pierde la dignidad pública, ¿no? Es un padre que ni siquiera pregunta, ¿por qué me has hecho esto? No pregunta. Parece que no le interesara. No pide un examen de conciencia, ¿no? No le dice, bueno, primero harás un acto de conciencia. No le pide confesarse primero. No le pide ningún rito de purificación a su hijo. Nada más. Es un Dios compasivo. Pero es un Dios tontamente compasivo, si tuviésemos que decir una palabra. ¿Mm? Esto es difícil. Esto es difícil de tragarse, ¿verdad? Pero bueno,
Dios nos pide y Jesús nos pide que esta sea la lógica, que este sea el principio de actuación del ser humano. La compasión, la compasión. Ustedes se acordarán del Levítico 19, ¿no? El Levítico 19, donde dice, sean santos como mi Padre, como Dios es santo. Este era el principio de actuación del judaísmo, de la religión de Jesús. Sean santos como mi Padre es santo. Sean santos como Dios es santo. ¿Qué significa eso? Hay que imitar a Dios. Hay que imitar a Dios. Su santidad hay que imitarla. Hay que imitarla. Porque yo necesito ser santo como Él es santo. Pero ¿cómo era ese Dios? ¿Cómo era esa santidad de Dios? A la cual el Levítico nos invita a imitar a Dios. Es un Dios y una santidad que bendecía a los elegidos y maldecía a los paganos. Una santidad que era amigo de los observantes de la ley y una santidad que era enemigo de los pecadores. Una santidad que admitía en el templo a los puros y rechazaba a los impuros. Bueno, Jesús esto le da asco, ¿no? Esa idea de Dios, esa santidad de Dios, le revuelve las entrañas, ¿no? Le revuelve las entrañas. Y por eso que Él dice, yo no les pido que sean santos como mi Padre y Dios es santo. Dice, sean compasivos como Dios es compasivo. Porque Jesús está harto de la discriminación, está harto de que los que entren al lugar más santo sean los sacerdotes. Está harto de que los varones entren a un patio especial de santidad porque son más puros que las mujeres. Y las mujeres están podridas en su impureza por los partos, por la menstruación. No se diga nada de los publicanos, que no se diga nada de los paganos. Esos ni que pisen el templo. De todo eso, Jesús le da asco todo esto. Esa religión que discrimina, que separa, esa religión que maldice a unos y bendice a otros. Que es amigo de los que observan la ley y enemigo de los pecadores. De una religión que admite a unos y desprecia a otros. Los enfermos, ¿para qué van a entrar al templo? Estos son unos muertos de hambre. Los enfermos son unos podridos por el pecado. ¿Para qué van a echar los sordos si ni siquiera pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué van a echar los mudos al templo si no pueden alabar a Dios? Qué interesante, cuando Jesús bendecía a los que estaban fuera del templo, a los marginados, a los despreciados, a los mudos, a los sordos, a los malditos con la lepra, a estos bendecía. Y claro, la experiencia de Dios que tiene Jesús nos invita a cambiar esta actitud. No es el principio de la santidad entendida de esta manera, es el principio de la compasión la que tiene que inaugurar y construir el reino de Dios. Entonces Jesús dice no a la santidad, dice sí a la compasión como principio de actuación. Dios es Dios no como ustedes lo piensan. La compasión yo creo que es más que una virtud, ¿no es cierto? Es la manera de parecernos a Dios. Bien, con esto termino el primer punto. La compasión como principio de actuación.
No solo del varón, por favor, no solo del varón, de cualquier ser humano, de todo ser humano. Vamos a la segunda idea. Les decía, la segunda idea, el segundo principio, la segunda clave de vida del reino, del imperio de Dios, del reinado de Dios, no solo es la compasión, sino la dignidad de los últimos como meta de nuestra vida. Hay que aprender a vivir desde los últimos. Jesús se atreve a cambiar muchos dogmas, ¿no? Y un dogma que cambia de los primeros es un pueblo de elegidos. ¿Y los demás qué? No son elegidos. ¿Y los demás pueblos qué? La lógica del pueblo elegido. ¿Y los otros qué son? Una punta de paganos. Infelices que no son ni siquiera hijos de Dios. Esta lógica, por lo menos, procura cambiarla. Y dice, los que entran al reino de Dios son los últimos de esta sociedad. Estos son los privilegiados del reino de Dios. ¿Mm? Entonces Jesús organiza con su vida, en su vida organiza toda su acción desde los últimos. ¿Mm? De Oriente vendrán, dice él, otra gente que no es el pueblo elegido. Hay que ser sensible a los que sufren, a los últimos. Hay que defender a los últimos, acoger incondicionalmente a todos. Hay que luchar por la dignidad de toda la persona. Entonces, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil cuando escuchamos la parábola del trigo y de la cizaña, es muy fácil creerse el trigo y empezamos a ver cizaña por todas partes. Yo creo que la primera condición de cercanía a Dios es no sentirse elegido, no sentirse elegido, sino necesitado de conversión, es decir, pecador, pecador, pecador. Jesús hace de los últimos, los despreciados, las prostitutas, los publicanos, los pecadores, como los preferidos de Dios, imagínense. Y por eso dice, ¿saben qué? Las putas nos van a anteceder a ustedes en el reino de Dios, santos de cuerno, ¿no? Falsos santos, de una santidad falsa, hipócrita, despreciable. Estos que ustedes desprecian son los preferidos de Dios. Esta mujer que no tiene pisada en el templo, pues es la preferida de Dios. Esta viuda, infeliz, la pobre, es la preferida de Dios. Estos huérfanos, sin nombre, sin apellido, sin ley que los defienda, son los preferidos de Dios. Los leprosos como los condenados, porque algo habrán hecho para estar sufriendo lo que sufren, bien merecido lo tienen, son los primeros de Dios. Estas pecadoras públicas de 7 pecados y 7 demonios, las putas están antes que ustedes en el reino de Dios. Los ciegos, los sordos, los malditos, estos entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esa lógica
hacer. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lucha por la dignidad de esta gente sin dignidad, de esta gente despreciable, despreciada, hundida, humillada. Y Él lucha y hace todo para recobrar esa dignidad por el mero hecho de ser hijos de Dios y de ser seres humanos. Vamos a la tercera lógica de las 4 que tengo. Les decía de la acción curadora de Dios, la acción curadora de Dios. Yo creo que Jesús lo que más hizo en su vida es curar, sanar esto. Es lo que más hizo. Se pasó la vida como un curandero. Se dedicó toda su vida, su programa fue ese. Jesús defendió a los pobres. No hay novedad en eso, no hay novedad. Lo primero para Jesús es la dignidad de los que sufren. De los que sufren. De los que tienen la vida lleno de dolor. Entonces lo que a Jesús le preocupa no es el pecado, no es el rito, no es la ley. Lo que le preocupa es el dolor del ser humano. Y por eso, un cuerno, si es sábado, no es sábado. Un cuerno, si es el templo, no es el templo. Un cuerno, si es pecador o no es pecador. No, es alguien que sufre. Y a este que sufre, hay que sanarlo, hay que socorrerlo, hay que curarlo. ¿Sí? Y esta es la gran diferencia entre Juan y Jesús. La gran diferencia entre Juan y Jesús. ¿Sí? A Juan el Bautista le preocupa el pecado. Le preocupa el pecado. Y los denuncia incluso, ¿no? Los denuncia a los pecadores. Y les pide que se purifiquen. Purifícate. ¿No? Incluso les da el bautizo como un rito de purificación. Jesús no. Jesús se acerca al endemoniado, toca al leproso, le importa un cuerno la purificación, estrecha en su pecho a los niños, se sienta con gente indeseable, pierde su pureza. Y lo único que quiere es aliviar el dolor. Lo único que quiere es aliviar el dolor, el sufrimiento. Que la gente sea dichosa, que deje de ser infeliz. Esto es lo único que le preocupa. Fíjense, qué increíble, ¿verdad? Yo cada vez que hablo de estos temas, digo, yo creo que nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando cuando lo que más nos preocupa es la religión. Lo que más nos preocupa es la doctrina. Lo que más nos preocupa es la ley. ¿No? Lo que más nos preocupa es la ley. Entonces, yo creo que eso es importante en este sentido. No es que a Jesús no le interese el pecado, ¿verdad? O sea, no, tampoco estoy diciendo eso. Yo creo que lo que le preocupa es el pecado que provoca el dolor y el sufrimiento humano. ¿Mm? Y Jesús se dedica a curar. Al leproso, se dedica al ciego, al tullido, al mudo. Se dedica a darle al endemoniado la vida, la salud, la dignidad. ¿Sí? Y es así como llega el reino. Así es como llega el reino. Y esto es muy importante, muy importante. Quizás es decepcionante para alguien, ¿no? Sí, lo fue decepcionante para un fariseo. Para un religioso fue decepcionante que Jesús sea tan libre, tan poco religioso, ¿no? Qué poco religioso hoy.
Pucha viejo, ni respeta a los elegidos, ni al pueblo elegido, no. Le importa un cuerno, viejo. Ni siquiera le preocupa el pecado, le preocupa el dolor de la gente, el sufrimiento de la humanidad. Y esa es la manera como él proclama el reino de Dios. El reino de Dios. Bien, y terminaré pues con esto, ¿no? Terminaré con esto de el perdón como horizonte. Voy a terminar esta primera parte ya porque tengo una segunda que quisiera a ustedes también compartirles, ¿ya? Y la primera, les decía, el perdón como horizonte. El perdón como horizonte. Esto del perdón como horizonte es muy duro, es muy fuerte, es muy poco justo, es casi, el perdón es muy injusto, ¿saben? Es muy injusto. Ya verán por qué es tan injusto el perdón. Pero ese es el Dios, ese es nuestro Dios, por lo menos el que Jesús nos quiso mostrar, ¿eh? Su amistad con los pecadores, oye. Qué terrible, ¿no? Se acerca a ellos sin exigirles nada. No, no les exige nada. Simplemente que se sienten con él en la misma mesa. Ni siquiera les pide, purifíquense primero, ¿no? No, 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 no. Sino una abierta mesa para todos, ¿no? Ah, primera reacción ante eso, sorpresa, ¿no? Sorpresa. Oye, ¿qué ha pasado? Este come con prostitutas. Oye, este tipo come con publicanos, con gente pecadora que está fuera de la ley, que son los despreciables de Dios, que no son parte del pueblo elegido, que son los malditos de Dios. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Y después viene la descalificación. ¿Y este es hombre de Dios? ¿Y este es el Hijo de Dios? Ahí está pues el comilón, el borracho, el amigo de putas. Ahí está. Sentarse en la mesa con la gente es signo de amistad, ¿verdad? Es signo de alianza, de elección, de preferencia. Dime con quién comes, te diré cuáles son tus amigos, ¿no? Cuáles son tus preferidos. Pero ¿qué nos está mostrando con esto Jesús? Que el perdón de Dios es gratuito. El perdón de Dios es gratuito, así de claro. Dios no está esperando nada a cambio. No, no. Y volvemos a la parábola del padre pródigo, ¿no? Del papá amoroso, es decir, pobre padre, pucha, que casi tiene más cara de tonto que de sabio, ¿no? Tiene más cara de engañado que de sabio. Tiene más cara de estúpido y cara más de tonto que de justo, ¿no? De justo. Y por eso que el hijo mayor le reclama, le dice, qué injusto eres. Qué injusto eres. Qué injusto eres. ¿No? Así, el perdón a cambio de nada, ¿no? El perdón a cambio de nada, simplemente que toda esta humanidad se sienta perdonado por Dios, perdonada por Dios. No, y ni siquiera eso, ni siquiera eso, porque el objetivo no es perdonar, el objetivo es que la gente se sienta amada por Dios. Que nos sintamos
mirados con compasión, lo primero, que aunque seamos los últimos, somos los preferidos de Dios, que su mirada sea sanadora, mi relación con Dios tiene que ser sanadora, y cuarto, perdón, una relación absolutamente de amor. Esta es la lógica, digamos, ya. Entonces, yo creo que esta es la cristología, que la saltamos con tanta facilidad. ¿Sí? Y predicamos, no sé, o enseñamos, o vivimos, o practicamos otra cristología, no esta. Y entiendo por qué, porque es difícil asimilarla, porque es difícil entenderla, porque en el fondo te está pidiendo que seas igual a Él, que el principio tuyo en la vida sea la compasión, no la condena, no que te pases juzgando. Dos, que no te creas el elegido, el puro, el bueno. Tres, que te dejes sanar por Dios, que te dejes curar por Dios. Y tres, dejarte perdonar. Y cuatro, perdón, básicamente porque siente el amor incondicional de Dios para esta humanidad y como criaturas. Bien, este es un primer enfoque, una manera de ver algo, ¿ya? Si me regalan unos 10 minutitos más, yo quisiera aprovechar de otro texto, para mostrar de otra manera, la cristología. La cristología. ¿Ya? Esta es una manera. Ahora les muestro con otro ejemplo, con otro texto, otra cristología. No solo para el varón, ¿eh? No solo para el varón, por favor, es para todo ser humano. En el capítulo 22 de San Mateo, en el capítulo 12 de San Marcos, hay un grupo de fariseos que le hace la pregunta que ustedes ya conocen, una pregunta absolutamente casi previsible. Le dicen los fariseos: Señor Jesús, tú sabes que tenemos 613 leyes, 613 leyes, 613 mandamientos. Dinos, por favor, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el esencial? ¿Cuál mandamiento es fundamental? Y él, viendo la trampa que sentía que le estaban haciendo, dice: mira, lo único que Dios te pide y nos pide y le pide a esta humanidad es que ames a Dios, que ames a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esta palabra de Jesús resume el Evangelio, creo yo, y resume su cristología. ¿Y qué es la cristología? Si no es la manera de vivir de Jesús. Cuando hablamos de cristología tenemos que entender no la doctrina de Jesús, no el dogma de Jesús. Tenemos que entender la cristología es el modo de ser de Jesús, el modo de actuar, el modo de ser, el modo de mirar, el modo de hablar, el modo de relacionarse con la gente, el modo de tratar a los demás. Esa es la cristología. Por lo menos la bíblica, no la dogmática, por lo menos la bíblica, la del Evangelio. Vivir de la misma manera que Cristo vivió. Hablar como Él hablaba, mirar como Él miraba, tratar a los demás como Él trataba.
perdonar como Él perdonaba, ser compasivos como Él era compasivo, estar con los últimos como Él estaba con los últimos, curar como Él curaba. Esta es la cristología. Cuando Él responde, le dice, el mandamiento, ¿cuál es el más importante en los 613 mandamientos? Uno solo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, como a tu prójimo, y a tu prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo con eso? Permítame dos consecuencias. Y una tercera que a lo mejor valga la pena decirles. La primera consecuencia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo que no es posible, al menos desde Jesús, una relación con Dios que no pase por el ser humano. No existe esto. No me puedo relacionar con Dios marginando, obviando mi relación con el ser humano. No puedo, es imposible. No es posible esto. Amarás a Dios y a tu prójimo. Es una conjunción. Es decir, quiero que te convenzas que así como tratas a Dios, así tratas a los demás. En este caso, le damos la vuelta. Así como tratas a los demás, así tratas a Dios. Si al hombre desprecias, a Dios desprecias. Si al hombre engañas, al ser humano, a Dios engañas. Si al hombre, al ser humano, hombre, cuando digo hombre digo varón y mujer, maldices, a Dios maldices. Si al hombre, al ser humano mientes a Dios. Si dices que amas a Dios, tienes que amar ¿a quién? A tu prójimo. Y sabemos por elemental lenguaje castellano que prójimo es próximo, el que está a tu lado, el que está cerca tuyo, con el que te relacionas, con el que convives, con el que pasas tus horas, con el que estás constantemente desgastando tu vida. Así como tratas a los demás, así tratas a Dios. Primera consecuencia terrible, brutal, exigente. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, como dice San Juan? ¿A quién no ves si no amas a quién ves? Es otra manera de decir, no puedes amar a Dios si no amas al que está a tu lado. ¿Y amar qué es? Vuelvo a la primera parte de mi intervención. Tenerle compasión, luchar por la dignidad de los últimos, sanar a las personas y que el mundo y la sociedad se sienta profundamente amado por Dios. Así como tratas a los demás, así tratas a Dios. Si llamas imbécil a alguien, a Dios lo llamaste imbécil. Si levantas la mano contra tu hermano, a Dios le levantaste la mano. Este principio clave. Ojalá lo pudiésemos entender. Y no hacer de este principio una religión falsa, hipócrita, farisaica, equivocada, por llamarlo algo. Amarás a Dios y a tu hermano. Como decir, un ratito, no he terminado. El amor a Dios se juega en la calidad del amor a Dios se juega en la calidad de tus relaciones con los demás.
Así que por eso me dan asco tus oraciones. Porque mientras rezas salmos, hablas bonito, me cantas, me alabas, desprecias a tu hermano, mientes, cometes una injusticia, discriminas, humillas a alguien. Por eso me dan asco tus oraciones, por eso me da asco tus manos cuando se levantan y rezan el Padre Nuestro, el Ave María, no sé qué. Tus procesiones me dan asco, los detesto. Cuando hablas de mí, me produce pena, tristeza cuando hablas de mí, porque no vives a Dios. En lugar de hablar de mí, deberías ocuparte de vivir a Dios en tus hermanos y con tus hermanos. Segunda consecuencia, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? Pues sencillo. Como quieres que te traten, así trata a los demás. ¿No quieres que te mientan? Pues no mientas, viejo. ¿No quieres que te desprecien? No desprecies a nadie. ¿No te gusta que te maldigan? Pues no maldigas. ¿No te gusta que te humillen? No humilles a nadie. ¿No te gusta que... Por eso a veces he pensado y siempre he sentido que la cristología es una antropología cristiana. Terrible deducción, terrible conclusión. No hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. No, no vengas con eso. Te ruego, te pido. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Ojalá, cuando Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, ahí sea un corazón el más parecido al de Jesús. Ojalá, ojalá. Bueno, yo hasta aquí he llegado. Yo he intentado mostrar por dos caminos, creo que un reinado de Dios, un estilo de vida de Jesús que nos tiene que llamar, ¿no? Llamar a una auténtica y sincera conversión. Auténtica y sincera conversión. Bueno. Muchas gracias, padre. Preguntarles, ¿no?, si tienen alguna duda o alguna referente al tema, profesoras, profesores. Ninguna. Al no haber ninguna pregunta. Ante esto, no es posible. Padre, una consulta. Padre. Hola. Adelante. ¿Está? Sí, seguí, profita, seguí. Padre, una consulta. Usted ha dado 3 pasos primordiales para llegar al reino de Dios. Es la cristología, usted dice, ¿no? Una consulta. ¿Qué hacer con estas personas, con estas familias, día a día que están destruyéndose por haber infidelidades, tanto de varón y de mujer? ¿Qué hacer para apoyarles como profesores de valores, que todo el tiempo, pese a que estamos en época de pandemia, la gente sigue nos pide ayuda por WhatsApp, por teléfono, y dicen, profe, ¿qué
pasando, no voy a entrar a la clase porque no tengo plata, mi esposo me ha dejado, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto, padre? A mí este tema me preocupa mucho. Bueno, a ver, yo creo que, a ver si entiendo bien la pregunta, ¿no? Pero yo creo que casi te voy a decir, no tienes que hacer nada. Tú no eres la protagonista. ¿Sí? A ver, yo creo que tú tienes que escuchar a la gente. Ya habrás hecho mucho. Muéstrale la cercanía de Dios con tu cercanía. Estate al lado de ellas en su dolor, en su sufrimiento. Y resuelve y ayúdalos a resolver lo que puedas. Lo que puedas. Muéstrales que Dios está con ellos, que no los deja, que no los ha abandonado. Y seguramente sentirán eso mientras tú estés con ellos. Mientras tú no les tienes que predicar nada, no tienes que decirles nada. Escúchalos. Estate cerca de ellos. Yo creo que con eso, mira, por lo menos sentirán que Dios está cerca de ellos, que Dios no se ha desentendido de su vida. Me parece, ¿no? Y sí, si he entendido bien tu pregunta, yo creo que es importante, ¿no? Es importante. Fíjate cómo Jesús los tocaba, los abrazaba. Gracias, padre. Lloraba con ellos. ¿Ah? Sí, y si puedes hacer algo más, bueno, pues bendito Dios, haz todo lo que puedas. Pero no les prediques a Dios, mostrarles a Dios con tu cercanía, mostrarles que Dios los escucha con tus oídos, ¿no? O sea, yo creo que por ahí es fundamentalmente. Profe Víctor, ¿qué querías decir? Creo que está la profe María Eugenia que quería antes, que me anteceda. Sí. Padre Arturito, buenas noches. Un gusto de verlo de tanto tiempo. Buenas ¿Cómo noches. está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, Padre Arturito? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien. Yo pienso que una de las cosas principales, primeramente, tendríamos que empezar para hacer esta cristología. No sé si estoy equivocada. Primeramente, empezar por cada uno, que amarse, tenerse compasión cada uno, porque a veces nosotros cargamos muchos pecados desde atrás y a veces nos quedamos y no podemos ser, creo, ayudar a la otra persona. Tendríamos que nosotros perdonarnos y ver la misericordia de Dios en cada uno para después dar a los demás. No sé si estoy equivocada, Padre Arturo. En absoluto, al contrario, gracias por esta palabra tan bella. Yo creo que, y ni siquiera, no porque le esté corrigiendo, pero ni siquiera es que usted se perdone. No es que usted se tenga compasión, no. Es que acepte el perdón de Dios y sienta la mirada compasiva de Dios en usted. No que usted sea compasiva consigo mismo. Ojalá también, estoy de acuerdo. Ojalá también usted se perdone. Correcto. No, pero hay un paso inicial. Ojalá se tope. Ojalá se tope en la vida. No una vez, sino muchas veces con la mirada de Jesús como a la que se topó Pedro. Y después de eso se echó a llorar a mares. Ojalá le permita a Dios, a usted, María Eugenia, decirle, sentirse profundamente amada y perdonada por Él. Yo creo que todo esto que decimos de la compasión, de los últimos, del sanarse, de ir ¿no? del perdón, si no es por experiencia propia, o sea, yo nunca entenderé, nunca perdonaré si yo no me he sentido perdonado.
Nunca sanaré si no me he sentido sanado. Nunca iré a los últimos si no me he sentido último, rescatado por Dios. Nunca seré compasivo si no he experimentado en mi vida la compasión de Dios. Conmigo. Ayer, hoy y mañana. Gracias, María Eugenia. Por ahí tenemos que ir, madrecita, por ahí. Pero repito, no que usted se sienta compasiva consigo ni se perdone usted, también, pero lo otro es más importante. Padre, aprovechando, tenemos una consulta de la profe Fanny. ¿Qué hacer ante tanta violencia sexual desde la crisostología? Pregunta la profe Fanny. Sí. Bueno, no sé por dónde va la pregunta, ¿no? Pero yo creo que esa humanidad herida, cuando Dios perdonó a esta humanidad en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esa cruz pasó la cruz del violador, la cara, el rostro del violador. Por esa cruz y por ese momento pasó el rostro del desalmado, del asesino, del pedastra. Por esa cruz pasó el rostro del demente, del suicida, del asesino. Y Dios a cada uno de esos rostros los amó hasta el final. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que Dios perdonó y nos ha perdonado para siempre a esta humanidad criminal, suicida, hipócrita, falsa, corrupta, asesina. Y todos esos rostros de seres humanos pasaron por su rostro y a cada uno de esos seres humanos Dios nos amó hasta el extremo. Yo me lo creo, ¿eh? Yo creo en ese perdón, no en el otro perdón, no. En este perdón total, profundo. Claro, ahí sale la reacción típica humana, ¿no? Pero no es justo, no es justo. Claro que no es justo, claro que no es justo. Porque si Dios fuese justo, y solo justo, yo les aseguro que estaríamos jodidos. Porque Dios nos premiaría o nos castigaría según nuestras obras, según nuestras acciones. Dios es mucho más que justo y compasivo. Ahí entramos todos, recibido la gracia del perdón. Y el reino de Dios no es para los justos, no es para los no pecadores. No. El reino de Dios es para aquel que, sabiéndose pecador, se sabe profundamente amado por Dios. Muchas gracias, Padre, por la aclaración. Profe Víctor. Padre, nos has sacudido personalmente, Padre. Esa manera de interpretar a la cristología, como lo ha hecho usted, Padre, en nuestra vida diaria, es duro, pero creo que este es un sacudón. Me has sacudido, Padre. Y a veces estamos tentados los maestros de valores de irnos más a la ritualidad,
a la ley y olvidamos esto, lo más sencillo que pasa a veces desapercibido. Nos has presentado. Y qué duro, Padre, duro. Así queríamos reflexionar, de verdad, agradecerte, Padre, por estas reflexiones que esta noche nos has hecho. Te agradecemos, Padre, y sabemos que tú siempre nos vas a acompañar en este caminar de maestros de valores. Gracias, de verdad. Yo, la verdad, no había pensado por ese lado, por el lado de que la compasión está al lado. Era al otro, de verme yo en el otro y en el otro Dios. Nos hemos ido olvidando, Padre, en nuestro caminar como maestros, nos hemos ido olvidando porque nos vamos a veces más al lado ritual, al lado de la ley. Agradecido, Padre, de verdad, de corazón, te decimos muchas gracias, Padre. Y ojalá que no sea la primera vez que nos acompañas. Queremos que siempre nos estés acompañando en este caminar que estamos haciendo los maestros de manera virtual, formándonos y intentando acompañar a nuestra gente en la mejor manera, pero hoy me has sacudido, Padre. Gracias y bendiciones, Padre. Sí, padre, comentarte, ¿no? De que en el grupo del Face y Google Meet están muy agradecidos por sus reflexiones. Estamos nos acompañan los profesores de Tarija, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz. Pues muchas gracias por sus palabras y reflexiones, padre, que fue de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y agradecemos mucho, y a nombre del licenciado Juan Pablo Vargas, CONAPREN y la CEIL Cochabamba, estamos muy agradecidos con usted por el servicio que brinda. Muchas gracias, padre. Yo soy el agradecido, de verdad. Pues no tengo más que decirles, simplemente gracias. Gracias porque... Pues gracias a Dios que nos ha permitido poder compartir un poquito lo que hay en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues, y gracias por ustedes, porque cómo no voy a agradecer que haya gente que ponga el corazón en esto, ¿no? Muchas gracias. Y de verdad que gracias por contar, por dejarme estar un rato con ustedes y bueno, pues que Dios también me los bendiga y me los cuide. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, colegas. Padre, muchísimas gracias por esas palabras que realmente nos han sacudido y nos hace mucho recuerdo desde nuestros inicios. Gracias. Pero nunca está de más, Padre, si fuese posible, si nos pudiera dar o pasar el número de celular, alguna vez conversar, siempre nos va a ayudar. ¿Se puede, Padre? Su número de celular, por favor. Con mucho gusto. Inesita tiene el celular, el WhatsApp, y yo ahorita ella seguramente les va a pasar mejor por WhatsApp, y con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. A ustedes. Arturito, muchísimas gracias, y realmente me has hecho recuerdo muchas charlas que teníamos anteriormente, y te digo que realmente necesitábamos, y creo que sí necesitamos mucho de tu parte. Un abrazo en la distancia y bendiciones para ti, y realmente necesitamos esto. Y gracias, muchas gracias, Arturito. Amén, amén. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, bonito. Chao. Un abrazo.